bonos subiendo de precio y bajando en rentabilidad. Vamos a analizar esa reacción del mercado con Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Gonzalo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, me llama la atención la reacción. Es verdad que tampoco es una reacción extrema, ¿no? Estamos viendo unos movimientos muy pequeñitos, de apenas un par de décimas en los futuros de los índices americanos y también en los rendimientos de los bonos, muy pequeñito el movimiento, pero es que se ha cumplido todas las expectativas y parece que el mercado se lo está tomando bien, el hecho de que no haya sorpresas. Sí, porque estamos viendo que se rebajan los yield, los rendimientos de los bonos, lo tengo en pantalla por si lo estáis viendo. Rebajan los yield, los rendimientos de los bonos, podemos ver que eso significa, evidentemente, que la descuenta, por decirlo así, que sería viable el recorte de tipos de interés. Una vez más lo repetimos porque esta es la misma película de siempre. El dato de inflación podría ser interesante si hubiese salido un poco más fuerte de lo esperado. Como sale en línea con lo esperado o incluso más débil, anima más a las bolsas porque se espera que se recorte ese tipo de interés para final de año. Lo que había cambiado un poco la perspectiva y es lo que hemos visto que ha ido descontando, por ejemplo, tenemos el índice dólar por aquí, para echarle un vistazo, ha reaccionado con cierto debilitamiento ahora, pero hemos visto que sigue avanzando el índice dólar para arriba. Susan Bowman, de la Reserva Federal, esta semana hizo un comentario, bueno, hizo varios comentarios, pero uno de los que, el resumen de todo, básicamente fue que dijo que sería esperable que la Reserva Federal sea de los últimos bancos, grandes bancos centrales, en recortar tipos. Y si eso es cierto, significa entonces que no habría recorte de tipos. Y Marta, precisamente lo que creo que va a ser interesante seguir de cerca, porque se está poniendo súper dramático en alerta roja, es el yen contra el dólar. Y es que hemos visto que realmente, pues fíjate, ayer publicaba por aquí en mis redes el tema de que creo que lo que hay es una especie de pulso implícito entre la Reserva Federal y el Banco de Japón, porque estamos viendo un yen que estaba llegando a esos 160, superándolos, y en las últimas horas hemos visto que incluso llega más allá, llega a 161. El Banco de Japón está esperando que la Reserva Federal sea la que mueva ficha, porque si la Reserva Federal finalmente recorta tipos, reduce la presión sobre el dólar yen, enfría el dólar yen, hace que el yen recupere algo de terreno y equilibre las economías. Pero no hay que olvidarse que Japón es la tercera mayor economía del mundo, después de Estados Unidos y China, y que aún así está en una situación dramática porque tiene el yen en mínimos de 35 años y sigue debilitándose. Por lo tanto, creo que estos tipos de interés se hacen cada vez más interesantes por ver cómo pueden influir en la política monetaria de Japón, más allá de la propia influencia que tiene en las bolsas, que de momento estamos viendo efecto nulo para las bolsas estadounidenses, pero quizá incluso efecto más llamativo para el dólar yen, porque va a seguir empujándolo al alza mientras no haya, bueno, en este caso podría rebajarlo un poco, porque lo que estamos viendo es que con una inflación que no sube, quizás sí sea posible el recorte de tipos y entonces el BOK, el Bank de Japón, va a decir, vale, entonces no hago nada, porque si Estados Unidos va a recortar los tipos, no necesito normalizar el yen porque el dólar se va a rebajar. Pero no es lo que está pasando, el dólar sigue siendo relativamente fuerte y estamos viendo que, bueno, en este caso, pues eso, pares como el dólar yen se complican. La renta variable en teoría debería seguir fortaleciéndose con esto porque va en favor de que sea viable, sea posible recortar los tipos antes de que termine el año. ¿Te sorprende, Gonzalo, volviendo al dato de inflación, que la subyacente haya bajado hasta el 0,1 mensual o que la general mensual esté en el 0,0, es decir, que ya no haya inflación? Sí, eso es lo interesante, porque el problema que hemos visto hasta ahora es que la subyacente seguía estando elevada. Por ejemplo, es algo, hay dos factores muy comunes que estamos viendo en la inflación cuando la analizamos a nivel interno. Uno es, primero, que el sector servicios es el catalizador de inflación presente, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa. Es un patrón común. Estamos viendo que es el sector servicios el que aguante y el que muestra una inflación resistente. Y luego el segundo factor es que la subyacente era la que se mostraba elevado o persistente. Por lo tanto, que tengamos una inflación subyacente mejor no deja de ser un dato positivo para que evite que la situación pueda empeorarse. Decía la compañera que tenéis justo antes, hablando de esto, estaba hablando del flete de barcos y demás, de los costes que tenía el transporte, por ejemplo. Y esto lo contamos aquí hace bastante tiempo, sacamos este índice, el WCI, que nos muestra el precio de los containers, del arrendamiento de containers, y digo que es importante porque señalé en redes tres factores que podrían o que indicarían inflación. Primero, este índice con el coste de flete de buques, ¿no? de transporte marítimo, donde vemos que está aumentando y aumenta por encima de la media de los últimos 15 años y se parece mucho a lo que empezó a hacer en 2021 antes de que llegase toda la oleada de inflación. Pero también teníamos indicadores como el Commodity Research Bureau, uno de los índices de commodity más antiguos que también alcanzaba máximos
muy similares a los vistos en 2022. Así que, en resumen, Marta, si esa inflación salía, positivo, pero estamos viendo que hay indicadores pro-inflación que se están empezando a activar y que nos indicarían que la inflación no ha desaparecido. Y si nosotros, lo digo una vez más, si nosotros estamos viendo esto y lo sabemos, significa que ellos ya también lo han visto y lo saben de sobra, los banqueros centrales. Pues Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global de ATFX Connect, muchísimas gracias. A ti, a vosotros, un placer, un abrazo, hasta luego. Un placer para nosotros también tenerte, Gonzalo. Y nosotros hacemos una breve pausa, estamos de vuelta enseguida, comenzamos ya el programa de Rolling Stocks y les hablamos en análisis de todo lo importante en el día de hoy, cumbre europea, debate Biden-Trump, en fin, muchas cuestiones que tratamos enseguida.